medio siglo. Solo cuando los persas conquistaron la metrópoli de Mesopotamia, pudieron los israelitas retornar a su patria. Años después pasa arrasando reinos e imperios un adalud a la cabeza de sus ejércitos, Alejandro Magno. Con Alejandro vienen las costumbres y la cultura helenas a Palestina, como atestigua hasta el presente esta soberbia arquitectura. A estas alturas se escribe el Antiguo Testamento, en lengua helena, la Septuaginta. Allí el Dios que no permite que se graben imágenes de él se manifiesta en contra de los ídolos como Atón, Zeus y Júpiter. Su palabra sobrevive a ellos. Siglos más tarde, las legiones romanas de César Augusto dominan todo el Mediterráneo y extensas regiones de Europa. Palestina también forma parte del imperio y gime bajo el peso de los impuestos. Exteriormente el país parece tranquilo, pero la tormenta amenazaba bajo la superficie. El pueblo aguardaba al Mesías, el libertador. En este ambiente de expectación nace Jesús. La Biblia nos dice que vio la luz del mundo en Belén, pero no nos dice nada acerca de la fecha de su nacimiento. Es probable que no haya nacido el 24 de diciembre, porque en el campo había pastores que vigilaban por la noche sus rebaños. En aquellos tiempos, como hoy en día, por los prados de los contornos pastaban los ganados únicamente desde la primavera hasta noviembre. Antes que los pastores, otros hombres se habían enterado ya del nacimiento de Jesús. Los sabios de Oriente. La leyenda de los sabios, o magos, es decir, astrólogos. La misma los convierte en reyes. Se habla de tres, se les dio nombre y hasta diferentes colores de tez. Nada de ello nos dice la Biblia, solo habla de sabios que divisaron una estrella. ¿Qué clase de luminoso lucero fue aquel? Johannes Kepler, padre de la astronomía moderna, volvió a descubrir la estrella. En 1630 testifica en su libro de Stella Nova que no solo fue uno el lucero de los bíblicos sabios, que se trataba en realidad de tres estrellas. Calcula que en el año 7 a.C., los planetas Mercurio, Júpiter y Saturno se acercaron tanto que combinaron sus fulgores, dando al fenómeno cósmico la apariencia de una enorme estrella. Esos cálculos son exactos, lo que significa que Jesús nació 7 años antes del comienzo de nuestra era. El pueblo de Belén se ha convertido en ciudad, meta del peregrinaje de creyentes del mundo entero. Peregrinos de todas las naciones acuden también a Nazaret, lugar donde creció Jesús. En aquella época Herodes gobernaba Palestina, rey por la gracia de Roma, dictador y como la mayoría de los tiranos, obsesionado por las construcciones. Sobre esta roca construyó su palacio, el Herodium. La fortaleza rocosa de Masada junto al Mar Muerto.
La reconstrucción de Jerusalén con perfiles más espléndidos que en tiempos de Salomón colmó sus máximas ambiciones. Un modelo construido a base de los hallazgos arqueológicos nos muestra cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. La fortaleza de Antonia, sede del gobernador, dominaba la metrópoli. Punto religioso céntrico era el templo. Solo sus fundamentos se han mantenido hasta el presente. Muro de los Lamentos actual, ante el que se reúnen a orar hoy los creyentes israelíes. No contamos con testimonios extrabíblicos sobre el asesinato de los niños de Belén que nos relata el libro de los libros. Sin embargo, sabemos que para consolidar su poder, Herodes asesinó a varios de sus propios hijos. Tampoco contamos con testimonios históricos sobre la huida de la Sagrada Familia a Egipto, mas durante más de un milenio, los creyentes han visitado los lugares pertinentes en la certeza de realizar las etapas de la huida. La más conocida de estas queda cerca del muro antiguo de El Cairo. Un templo copto se levanta sobre la cueva en la cual los fugitivos, se dice, encontraron amparo. ¿Estuvieron aquí realmente? No lo sabemos, pero muchas indicaciones nos inducen a creer que este es, en efecto, el famoso lugar. Aguas subterráneas suelen inundar completamente este bajo refugio. Después de la muerte de Herodes, José y su familia retornaron a Nazaret. Jesús tenía 12 años cuando la Biblia lo vuelve a mencionar. El apóstol Lucas nos informa que en el templo de Jerusalén los sacerdotes se asombraban de su sabiduría. La Biblia no nos dice nada sobre los 18 años siguientes de la vida de Jesús. Tiene 30 años cuando va a las riberas del Jordán y se encuentra con Juan Bautista, uno de los grandes profetas. Jesús oye sus enseñanzas y se hace bautizar por él. Muchos temían a Juan por el esperado Mesías, pero él lo negaba con estas palabras: Yo soy la voz que clama en el desierto. No solo en la Biblia encontramos esta frase, sino también en uno de los rollos escritos descubiertos en las cuevas de Qumrán. Estos textos provienen de la biblioteca de una orden monástica que escribió su confesión de fe 2 siglos antes de Cristo. Las ruinas del monasterio de Qumrán, cerca del Mar Muerto. En el piso del monasterio podemos ver varias grandes cisternas. Reunían el agua que conducían desde las montañas canales de piedra. Las cisternas mantenían más agua que la requerida para usos normales. Los monjes necesitaban agua en abundancia porque las reglas de su orden los obligaban a efectuar cotidianos lavados bautismales. Todas las mañanas subían por estas escaleras a la ceremonia. Escenas o hijos de la luz llamaban a estos monjes. Sus rollos de papiro y cuero contenían no solo los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, evidencian además el alto rango espiritual de esta comunidad religiosa. Aquí, en esta sala, escribían sus manuscritos. En estos tinteros sumergían sus plumas. Al fondo, una de las urnas de arcilla en las que se conservaron los rollos. Diversas ilustraciones de una comida en común, combinación de una ceremonia pascual y el sacramento de la Sagrada Comunión, así como un sólido concepto del fin del mundo y el juicio final. Juan Bautista fue probablemente miembro de esta orden y muchos expertos bíblicos consideran posible que Jesús fuese novicio de los escenas durante un tiempo. No
solo la similitud entre los sermones de Juan Bautista y las enseñanzas de los escenas tiende a confirmar esta teoría, sino también las proximidades de las riberas del Jordán, donde el profeta predicó y bautizó a Jesús, al alcance de la vista del monasterio. Habiendo oído Jesús que Juan había sido preso, se retiró a Galilea y se fue a morar a Cafarnaúm, situada a orillas del mar. Aquí en el lago de Genezaret, predicó sus enseñanzas que culminaron con una demanda inaudita. Está escrito: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Disponemos de pocos testimonios sobre la vida de Jesús. Ninguna de las epístolas dirigidas a César Tiberio hace la menor referencia a él. Ningún documento romano lo menciona. Todo lo que sabemos de él se fundamenta en las declaraciones de varios testigos oculares. Esta epístola de Pablo se basa en las informaciones que le proporcionó directamente Pedro. Tenemos más retratos de Jesús que de cualquier personaje histórico. Cerca de 60.000 biografías nos describen su vida y sus doctrinas. Ni los más escépticos ponen en duda su existencia histórica. Estas columnas fueron construidas por los romanos en Cafarnaúm, sobre los fundamentos de la sinagoga donde enseñó Jesús. Es aquí donde comenzó la controversia que terminaría en su muerte. En estos campos reunió él a aquellos 12 hombres dispuestos a desafiar todo para seguirlo. Aquí encontró a Pedro y a Andrés, 2 pescadores, a quienes pidió: seguidme y os haré pescadores de hombres. El país de Galilea. Estos apacibles campos le inspiraron sus parábolas. Los lirios del campo, el trigo y la paja sutil, los viñedos y las higueras. El Nuevo Testamento nos relata 37 milagros de Jesús. Cualquier tentativa de aclararlos omite el sentido del milagro mismo. Los milagros no pueden explicarse. Los de Jesús demuestran el vigoroso efecto que producían sus mensajes en los que estaban dispuestos a profesar sus doctrinas. Jesús no realizó ningún milagro con el propósito de ganar prosélitos. Por el contrario, el requisito previo para la curación y la ayuda mediante un milagro era siempre la disposición a creer, a tener fe en sus enseñanzas. Por puentes como este caminó Jesús con sus discípulos. Sus adeptos marchaban detrás de él por caminos como este. Les hablaba en arameo, la lengua común del pueblo. Los sacerdotes predicaban por su parte en hebreo. El arameo, el idioma de Jesús, se habla y se canta aún en pequeñas comunidades como esta en Maalula, cerca de Damasco. الكسعة ريش الشنا لا نحمني ونحمنا
بايلو مريا فيني على النشكنا زبلة كثير لك الزبلة يموز جلخ نخطب أنا وهاك سوا. لا 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 تمنفع يموز وقتي العلم. شو نحبها كلف يوتا عذورة كلف عذورة وفلوحة كلف متى تسمع وركن عذورة. De todos los caminos de Jesús, uno nos es muy conocido, el postrero, hacia Jerusalén, camino a través del desierto de Judea hacia Jericó. En estas soledades viven hoy monjes. Aquí se sienten más cerca de Dios. Decenas de miles de fieles van a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús y sus discípulos vinieron por la colina verde de Betania. El domingo 2 de abril del año 30 subieron por el monte de los Olivos y bajaron hacia el valle de Kidrón. Para entrar en Jerusalén por la puerta oriental. En el presente la puerta está tapiada. La metrópoli estaba repleta de peregrinos. Por las calles y avenidas reinaba gran animación. Las exclamaciones e himnos de los peregrinos se mezclaban con el vocerío de los mercaderes, las oraciones de los sacerdotes, los gemidos de los 30.000 animales sacrificados y las recias órdenes de los guardias romanos. Por las estrechas callejas se apretujaban las gentes, así como en el tiempo presente. Al finalizar aquel día, Jesús reunió a sus discípulos para cenar en común. Jesús y sus apóstoles salieron de la ciudad por estas gradas. Pasaron por las tumbas del valle de Kidrón. El monte de los Olivos. Pasaron la noche en el jardín de Getsemaní. Aquí lo traicionó Judas con un beso. Jesús estaba de pie en las piedras de esta plataforma cuando Poncio Pilatos, gobernador de Jerusalén, apremiado por los altos sacerdotes, lo condenó a muerte en la cruz. Fue flagelado por sus verdugos, con 120 azotes, como prescribía el derecho romano. De estas muescas tiraron los legionarios el picaporte de la puerta del tribunal. Jesús partió abrumado por la cruz. Su ruta final
Gólgota. Jesús de Nazaret murió a la edad de 37 años, el viernes 7 de abril del año 30. Las relaciones de los apóstoles sobre el juicio de Jesús coinciden exactamente con lo que sabemos acerca de los métodos judiciales de la Palestina de esa época. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, y lo pusieron en un nuevo sepulcro. En la catedral de Turín se custodia un sudario de lino. Pertenecía a un crucificado. Reposa en este relicario. Lo exponen a los fieles en las principales fiestas religiosas. Análisis químicos y pruebas electromicroscópicas han probado que tiene por lo menos 2000 años, que proviene de Palestina. Los restos de polen de ciertas plantas que solo crecen en aquel país confirman el acerto. Las manchas negras y blancas en los bordes del cuadro son huellas de quemaduras. En un incendio ocurrido en el siglo XII, el paño sufrió leves quemaduras. Monseñor Ricci, director de una comisión de expertos, nos dice: en 1898 el sudario fue sometido a un experimento que impresionó por igual a creyentes y especialistas. Fotografiaron el paño y apareció la imagen de una víctima crucificada. Esto solo es posible si el sudario no cubre más de 3 o 4 días el cadáver. De otra manera, el tejido se corrompe con este. Usualmente los sudarios envolvían los cadáveres para siempre. Estas son las fotografías del año 1898. A la derecha, las positivas de frente y del dorso. A la izquierda, las negativas. Potrete vedere adesso in questa fotografia a grandezza naturale. Esta es una diapositiva del sudario en tamaño original. Muestra la impresión del cuerpo desde el frente. He aquí el tórax con una herida de lanza. Ferita del cuore, mani con la ferita. Las heridas de los clavos en las muñecas. Del carpo, ma soprattutto fermate la tensione sopra il volto. Y la cara del crucificado. Tutta l'impronta ora la possiamo documentare. Las manchas rojas en el filme marcan las huellas de la sangre. En las fotografías aparecen de color gris. Los análisis químicos han demostrado que se trata de sangre humana. Las huellas de sangre de la flagelación se diferencian de la de los clavos. Esta es la diapositiva con la impresión del dorso del crucificado. Se pueden reconocer fácilmente las huellas de los azotes. La superficie del corpo che è segnata. El condenado fue atado a las vigas transversales de la cruz que yacía en el suelo. Después lo clavaron a la misma. Las palmas de la mano son demasiado débiles para sostener el peso del cuerpo.
le funi, come probabilmente fu per- Solo mediante este sudario se pudo saber que los clavos no perforaban las palmas de la mano, como se ve en las antiguas ilustraciones. En la fotografía del sudario se ven claramente las heridas en las muñecas. Para enterrar el cadáver, seguidamente lo cruzaron de brazos. La impresión de la planta de los pies. En la crucifixión ambos pies fueron hincados con un solo clavo fuerte a la viga vertical de la cruz. Esta foto fue tomada en 1931 con luz natural. Esta fue hecha con luz ultravioleta. Muestra nítidamente las huellas de sangre, sudor, saliva y huellas de los azotes. Como era costumbre en aquellos tiempos, el sudario fue empapado de aceites perfumados y sustancias balsámicas, incluyendo extracto de aloe, de manera que en los 3 días en que envolvió el cuerpo del crucificado, los contornos del mismo se grabaron en el paño. La crucifixión era la forma usual de ejecución que sufrían las personas que carecían de la ciudadanía romana. Fue practicada en miles de casos. Seguía un ritual ordenado previamente en todos sus detalles, pero el ceremonial no mencionaba un pormenor, la corona de espinas. El caso de Jesús es el único que conocemos. Los legionarios, como sabemos, le pusieron una en las sienes para escarnecerlo como rey de los judíos. En el sudario de Turín podemos observar claramente en la cabeza del crucificado numerosas heridas que solo pueden producir espinas. Monseñor Ricci explica, no se trata de una corona de espinas como uno se la imagina usualmente, sino de una ceñida gorra que se apoyó diagonalmente en la cabeza de la víctima, dejando la frente libre. La esperanza de encontrar alguna imagen de Jesús no es simplemente otra manera de declarar nuestro deseo de hacer lo incomprensible un poco más fácil de entender, lo inexplicable de su resurrección, que ha inducido a millones de creyentes a estimar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios.